Desde nuestra organización Paz con Dignidad venimos dinamizando en el Foro Social Permanente el eje transversal sobre aprendizajes de otros procesos. Y es desde ese marco donde surge esta iniciativa. El Hitzorduak, el DDR, Desarme, Desmovilización, Reintegración aplicado al caso vasco, Viabilidad y Oportunidad, tendrá lugar el próximo 11 de abril a partir de las 4:30 en el auditorio Antonio Beristain del Centro Carlos Santamaría, en el campus de la UPV en Donosti. Con el objetivo de profundizar en las siglas DDR, conocer cómo se desarrollaron en otros procesos de paz y avanzar en la reflexión y debate sobre su aplicación al caso vasco, hemos invitado a personas expertas en procesos de paz como los de Filipinas, República Democrática del Congo, Colombia e Irlanda del Norte, entre las que se encuentran Aro Suonio, especialista en gestión de conflictos y jefe de gabinete de la Comisión Internacional Independiente de Desmantelamiento en Irlanda del Norte, Omar Cortés, capitán de navío en retiro de la Armada Nacional de Colombia y participante en el diseño e implementación del modelo del cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, así como en la dejación de armas en el proceso de paz con las FARC, Jesús Flores, teólogo y doctor en antropología, en la actualidad miembro del Comité Coordinador de la Coordinación Regional del Pacífico, Yastin Masika, activista congoleña y coordinadora de Synergy of Women for Victims of Sexual Violence, organización que trabaja en defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres que han sobrevivido a actos de violencia sexual en la guerra, Christian Herbolzheimer, director del Programa de Transiciones de la Paz, Filipinas, Colombia, de Conciliation Resource, y Veronique Duduet, directora de programas de la Fundación Berghof de Berlín. Asimismo, destacamos la participación de Omar Cortés, porque en calidad de su implicación por parte de la Armada Nacional de Colombia en el proceso de paz de La Habana, sitúa el debate sobre el DDR en la singularidad del proceso vasco por su unilateralidad y los multibloqueos del gobierno español. Por ello, hemos articulado una agenda paralela con el señor Omar Cortés, que será recibido mañana a las 12 por la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y mantendrá una reunión con el Intergrupo Parlamentario de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Finalmente, volvemos a señalar, que hablamos de un proceso en el que la primera D, Desarme, ya fue resuelta hace un año, el 8 de abril de 2017, y que por eso, tal y como afirmaban Agus y Juanjo, debemos avanzar en la resolución de la segunda D y la R, desmovilización y reintegración. Esperamos que este Hitzorduak ayude a construir un carril central de consensos en ese sentido.